ética del cuidado. Y antes de darle la palabra, voy a leerles el currículum, que es doctora, Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra, magíster en Ciencias Sociales, con orientación en Educación, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora del CONICET y profesora titular por concurso de la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que dirige el doctorado de Ciencias de la Educación. Fue también secretaria académica de Flaxo, Argentina, presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, integrante del Comité Ejecutivo de la ISCHE, en sus siglas se despliegan en inglés. Yo no soy pronunciar, digo solamente que es un organismo internacional que reúne investigadores de la historia de la tecnología. ¿Sí? Bueno, dirigió tesis de doctorado finalizada de Isabel Crociere, de Patricia Redondo, Alejandro Basiliades, Leonardo Colela, Martín Garralde, Juan Pablo Raque, Antonio Romano, Cornelina Méndez, Andrés Iglesias, Wendy Sermos-Nicou, Mariana Muncioni, Carlos Pedro. Es compiladora y autora de los libros recientes, por ejemplo, Entre Generaciones, Exploraciones sobre Educación, Instituciones y Cultura, y La Escuela y lo Justo, ensayos acerca de las medidas de lo posible. Y te encontramos acá, que es Educación de la Sensibilidad de la Argentina. Quiero agradecerles mucho la invitación a estar hoy aquí con ustedes, tanto a Alicia como a Gabriela, que me estuvieron contando con mucho entusiasmo el trabajo institucional, incluso que trasciende instituciones directamente en torno a este congreso. Así que fue una invitación con mucho entusiasmo, que me dio mucho gusto estar aquí. Mis temas de preocupación habitualmente tienen que ver con el trabajo docente, con pensar las complejidades del trabajo docente, de la formación y del trabajo docente en este tiempo contemporáneo, en este tiempo que nos toca vivir con sus luces y sus sombras, y en ese vínculo intergeneracional que se produce en la formación, para quienes nos estamos formando para ser docentes, y también cómo después esos docentes formados trabajan en cada una de las instituciones con otras generaciones a la vez. Así que ese vínculo intergeneracional a través de la docencia es mi motivo de preocupación permanente, y desde ahí hoy traía algunas reflexiones para trabajar aquí con ustedes. Podríamos decir que todos somos, o mejor dicho, nos sentimos vulnerables, y esta vulnerabilidad viene por las inclemencias de una vida que se ha vuelto menos previsible, más provisional, más sujeta a los accidentes y calamidades varias que nos acechan. Los sujetos de esta época vivimos con más miedos: miedo a que nos roben, miedo a que nos maten, miedo a que nos enfermemos, miedo a que nos defrauden, miedo a que nos quieran. Y el miedo se convierte en un elemento muy poderoso que moviliza pasiones comunes, pero también organiza guetos, fracturas, divide y enfrenta a los ciudadanos. Como dice la antropóloga mexicana Rosana Reguillo, quien logre apropiarse de nuestros miedos y quien logre usarlos políticamente nos dominará en este siglo XXI. Podemos empezar por preguntarnos si no habría que buscar otras formas de conjurar el miedo a las catástrofes que estructuren lazos de mayor protección mutua, que pongan la vida como un valor fundamental y que promuevan actitudes más valiosas en todos y todas, y no solo de arriba hacia abajo. También tendríamos que preguntarnos si las formas de cuidado que brotan del miedo no nos fracturan más todavía, y si una de las soluciones no debería pasar más bien por juntar el cuidado con el amor al otro y no con el miedo. En la Argentina, con los índices de desnutrición, carencias y pobrezas infantiles y juveniles, y también en la Argentina, donde la inacción y la falta de responsabilidad adultas ponen muchas veces en riesgo las condiciones de vida de niñas, niños y jóvenes, la cuestión del cuidado de las nuevas generaciones tiene un rol central. ¿Qué también estamos haciendo la tarea que nos toca a los adultos de cuidar a los niños y niñas y adolescentes? ¿Cuál es el tipo de cuidado que debemos brindar a las nuevas generaciones? ¿Qué le toca a la escuela en el cuidado a las nuevas generaciones? Conviene recordar que la educación tuvo que ver desde sus orígenes con el cuidado
La palabra pedagogo, en su uso en las sociedades griegas antiguas, señalaba al adulto que acompañaba al niño, que lo guiaba hasta la casa del didascalos, el que enseñaba las letras, a veces con una antorcha que iluminaba su camino. Era claro que esos niños que se educaban eran de las clases privilegiadas y tenían adultos a su servicio, y que debería reflexionarse sobre ese lugar de sirviente, ese lugar subordinado del pedagogo al niño rico, al hijo de los ciudadanos acomodados. Pero era también claro que los niños necesitaban adultos que los acompañaran y los protegieran de los peligros de la calle o de la vida. Para un filósofo que seguro conocen, Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes de la modernidad y autor de unas lecciones de pedagogía que fueron muy influyentes en la organización de las escuelas normales y en las obras de los pedagogos tanto europeos como americanos, la educación incluía dos actividades centrales: el cuidado y la formación. Los cuidados son, para Kant, la parte vinculada a domesticar la animalidad de los hombres, porque hablaba de los hombres en ese momento, a las mujeres ni nos incluían en los escritos, y tienen una función disciplinaria clara, la de someter las pasiones y las debilidades emocionales a la razón civilizada. En otras palabras, los cuidados son la disciplina y tienen más que ver con cuidarse de uno mismo, de los demonios que nos habitan, que con iluminar, proteger de peligros externos o nutrir. Kant tenía una profunda sospecha de esta animalidad humana, una desconfianza marcada de las tendencias naturales del ser humano, y creía que la educación debía enseñar a los hombres a gobernarse a sí mismos. La instrucción letrada era, en ese contexto, un plus, un extra bienvenido, pero menos importante que esta primera tarea civilizatoria de domesticar la animalidad. Podemos fundar esa disociación entre cuidado e instrucción en Kant, aunque habría que recordar que el cuidado es también una poderosa forma de educación moral e intelectual. En el siglo XX aparecen otros sentidos para la palabra cuidado, probablemente provenientes de la medicina, que para ese entonces empieza a impregnar toda la reflexión pedagógica. El cuidado en ese caso tiene que ver con la prevención y con la reparación, se asocia a una protección más integral de la infancia y la adolescencia y viene de la mano de la conversión del niño en un rey, que anuncia el futuro. El siglo XX iba a ser el siglo del niño. Pero este niño rey también necesitaba valimiento, ayuda, orientación para el desarrollo pleno de sus potencialidades. No es casual que cuidado y cura tengan la misma raíz etimológica y que la cura médica denote a la vez la preocupación y el celo ansioso y cuidado. Ya no es tanto el cuidarse de sí mismo lo que ocupa la pedagogía, sino el cuidarse de nosotros. Y el cuidar que el ambiente no enferme, contamine, desvíe o interrumpa lo que la naturaleza dicta. En esa acepción más moderna, el cuidado pedagógico es menos pesimista. Es una cura o una reparación, no simplemente una domesticación de una bestialidad como parte de lo humano. Es cura o una reparación y es visto como una acción integral de asistencia al otro, aunque también está el celo o la preocupación por los peligros que acechan, ya no dentro, sino fuera de los individuos. En el tiempo que estamos viviendo, sobre todo con la brutalidad de la crisis económica y social reciente, la cuestión del cuidado asumió otros matices. Cuidar significó, en este caso, dar de comer, nutrir, literalmente, proveer ropas, dar cuidado médico, dar asistencia emocional a muchas familias, escuchar padecimientos y hasta alojar a familias desplazadas por inundaciones o problemas económicos. Cuidar significó también retener en la escuela a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, darles abrigo y protegerlos de ambientes potencialmente peligrosos. El cuidado estuvo algunas veces asociado a la contención social, al volver menos peligrosos a los peligros, valga la redundancia, y otras veces tuvo más que ver con la sensibilidad
frente al sufrimiento ajeno y tomó formas más parecidas a las del amor. Ahora bien, cabe preguntarnos en estas formas de cuidado, ¿no será que la asimetría entre quien cuida y quien es cuidado borra los marcos de respeto y de equidad entre ambos sujetos? A veces el cuidado se instala como el lugar de una desigualdad irremediable. Cuidar a los pobres, a los desvalidos, a los enfermos, es una acción que puede condenar a los otros a permanecer eternamente en esa situación que se juzga inferior. Habría que cuestionarse en este caso si la compasión no conlleva, en el fondo, desprecio. Como en esa actitud que parece decir, pobrecitos los pobres, y no les otorga ninguna dignidad, ninguna condición equiparable a la del sujeto que hace la deferencia de cuidar. ¿Puede haber cuidado sin dignidad del que cuidamos? ¿Qué lugar le damos al otro en la acción de cuidado? Dado que somos una institución educativa, ¿qué enseñamos con esas formas de cuidado? Son preguntas que no se responden fácilmente y está bien mantenerlas abiertas y presentes en nuestro accionar cotidiano, en el aula, en el comedor, en el recreo. ¿Puede haber formas de cuidado más igualitarias, más democráticas y más productivas en términos de conocimiento? Creo que sí, que un punto importante para organizar otras formas de cuidado pasa, en primer lugar, por reconocernos como necesitados de cuidado y como dadores de cuidado. Quizás la cadena de dependencias mutuas en esa cadena pueda articularse una relación más igualitaria con los otros, te necesito y me necesitas, y en esa mutua protección es que puede funcionar una sociedad humana. Pero esta relación de dependencia mutua también debe reconocer la asimetría entre adultos, niñas, niños y adolescentes. No estamos en igual situación frente a la vida, frente al saber y frente a la sociedad. Todavía menos estamos en igual situación en las escuelas, donde los adultos tenemos, aunque no siempre nos sintamos autorizados para ejercerlo, un poder más tangible y concreto que el que tienen las y los alumnos y alumnas. Tenemos poder para dictar normas, para poner límites, para organizar los conocimientos, para estructurar la vida diaria. Y tenemos otros recursos, aunque estemos en situaciones económicas y sociales más precarias que las que quisiéramos, porque llegamos adultos, porque estudiamos y porque conocemos más sobre la vida que las niñas, los niños, los adolescentes. No estamos en igual situación de desamparo y volver a poner estos recursos en juego en nuestro vínculo con los alumnos y con las familias es una tarea necesaria para reconstruir a la escuela como institución que enseña y también como institución que cuida y ampara. Sin lugar a dudas, parte del cuidado que la escuela ofrece y que ha definido el sentido de su existencia consiste en brindar conocimientos a las nuevas generaciones. Conocimientos que se imbrican con experiencias y posiciones éticas. Parafraseando a Hannah Arendt, la escuela tiene en sus manos la posibilidad de mostrar dónde están los tesoros y por qué ellos nos pertenecen a todos, no por una dádiva, sino por un derecho. El conocimiento brindado en toda su potencialidad e incompletud es indudablemente un especial modo de cuidado. Volver a pensar ambos términos juntos, el cuidado y la instrucción, contra lo que proponía Kant, es necesario para pensar que la transmisión del conocimiento es una forma de cuidado y de protección, y para valorar también las formas de cuidado menos intelectuales que tienen lugar en la escuela. No estoy proponiendo hacerse responsable absoluto por el otro, asumiendo una completa responsabilidad educativa en una situación de respaldos frágiles, pero sí ser responsable con él o ella de un mundo en común y de habilitar un delimitado espacio de cuidado. Pensar el trabajo docente en relación con ese cuidado puede generar formas más productivas de empatía, de enlazarnos, de reciprocidad en ese trabajo cotidiano.
Nuevamente hay que recordar que la idea misma de la educación y su forma institucional moderna, la escuela, involucraron desde sus orígenes una vinculación profunda con la idea de cuidado. Supusieron un modo de contener al otro que encierra modos de atención y resguardo que son, a la vez, individuales, colectivos, sociales, culturales. Por ello, el cuidado del otro es una parte componente de las decisiones colectivas que se traducen en políticas, normativas y decisiones destinadas a lo colectivo, y también de nuestras decisiones cotidianas que construyen microespacios para nosotros. De ese modo, estamos aludiendo a la vinculación entre el cuidado y la responsabilidad desde una perspectiva político-pedagógica, dado que el sostenimiento de una posición de adultos que construyen un lugar de cuidado para los otros y otras nutre la construcción de una posición pedagógica y responde a preguntas éticas y políticas. Nuestra referencia a la responsabilidad adulta, unida a nuestro lugar de docentes, insistimos una vez más, no desmesurada, no deja de lado la responsabilidad del Estado, de los funcionarios, de los gobiernos. Y esto tiene que ver cómo se prevé en las instituciones cuya obligación es el bien común, con disminuir las intensas manifestaciones del desamparo. Pero tenemos que señalar que el rol docente es también político, porque cuando nos hacemos responsables de la enseñanza, somos garantes de la transmisión, de la cultura, y en ese lugar construimos una posición en diálogo con los otros, entre los otros, para con ellos. Un segundo elemento para pensar en otras formas de cuidado es buscar maneras de cuidar que no partan del miedo, del que hablábamos al comienzo, miedo a nosotros mismos y a los otros. Es cierto que el miedo acompaña al ser humano desde tiempos inmemoriales, pero el lugar que ha tomado actualmente en la estructuración de las relaciones humanas es preocupante. Si el otro es ante todo un peligro o una amenaza, ¿qué lugar se le deja a experiencias con los otros que nos enriquezcan y nos alimenten? ¿Qué lugar se le deja a la esperanza y a la confianza de que la incertidumbre también puede traer cosas buenas, cosas que no previmos, pero que pueden ser auspiciosas, mejores, más felices? El cuidado del otro tiene que combinar, tanto como todo acto educativo, el amor y la justicia. El amor tiene que ver con la dinámica del dar, del preocuparse por el bienestar del otro sin esperar nada a cambio, en un amor más impersonal, amor al mundo y amor a las niñas, niños y jóvenes, como decía Hannah Arendt. La justicia, a su vez, se vincula a una dinámica de distribuir, de pensar en el reparto, de la reparación y de la igualdad de seres humanos, que cuando tenemos un saber y lo ponemos a disposición, o contrariamente lo restamos, porque nos parece que ese otro no va a poder hacer nada valioso con ello, allí hay un acto de justicia o de injusticia en el que estamos siendo directos partícipes. Esas decisiones cotidianas se juegan en el trabajo docente respecto de qué les reconocemos, qué habilidades les reconocemos a aquellos a los que estamos formando, de qué manera entendemos que podrán recrear ese patrimonio, eso que ponemos a su disposición y que desarrollarán algo valioso, algo que no previmos, algo que generará nuevas formas, nuevas reconstrucciones. Toda generación joven se constituye a partir de una diferencia, pero una diferencia que se modula luego de una toma de posición más o menos explícita, condescendiente, contestataria o indiferente frente a lo recibido de la generación anterior. Los adolescentes llegan ahora a la escuela como portadores de una propia cultura, o mejor, en plural, culturas, estimulada por los medios y la cultura contemporánea, por su legitimación del sistema de producción de bienes y consumos, y por una nueva relación con la tecnología que reconfigura el lugar de los saberes y sus poseedores. El sujeto imaginado, real o fantaseado, estalla y se diversifican identidades juveniles. En consecuencia, las y los jóvenes ingresan con esas dotaciones identitarias
irreductibles en un punto a una institución homogeneizante como lo fue tradicionalmente la escuela y por suerte ya no lo está haciendo tanto, con serias dificultades para registrar y procesar aquellas diferencias que vive como amenazas. Si bien la escuela ha desarrollado formas específicas ligadas a la educación de la infancia y los jóvenes, las acciones dirigidas a la comunidad con estrategias educativas más allá de la escuela, cada vez más numerosas, desarrollan sus propias modalidades de transmisión. En todas ellas es necesario atender el modo en que se pone en juego el vínculo educativo. Los presupuestos son los que se concibe al otro, en los que se concibe al otro, los horizontes que se construyen para ellos y las posibilidades de inscribir su propia singularidad. En la construcción de esa reciprocidad, como la nombra Richard Sennett, se juega gran parte de la superación de la desigualdad. No es menos cierto que la posibilidad de acceso a bienes simbólicos necesarios o ambicionados está determinada por diferencias sociales, que a la legítima diferencia vinculada a modas y estilos culturales le adiciona la desigualdad social. La distinción juvenil integra entonces una dimensión democrática, multicultural y otra jerárquica y autoritaria, nacida de la desigualdad social. Como consecuencia, la tensión que resulta de la oferta del mercado de bienes y la posibilidad de acceso efectivo a tales bienes impacta en las y los jóvenes y también en los adultos, que no logran fácilmente sustraerse a sus imágenes seductoras, más allá del hecho real de que en ocasiones los mismos jóvenes reinventan y dotan de nuevos sentidos a los bienes que se les ofertan. Sin lugar a dudas, este mundo nos exige que los miremos, dejando de lado las presunciones de que todo tiempo pasado fue mejor. También presente y futuro fueron, son y serán mejores, lo que les aplica también a los sujetos que viven en ellos. Lorenzo Luzuriaga, un pedagogo importante que huyendo de la Guerra Civil Española llegó a la Argentina en torno a los años 30, trabajó aquí y planteaba en estos términos la necesidad de dejar de lado las mutuas impugnaciones, los mutuos cuestionamientos intergeneracionales. Decía Luzuriaga a fines de la década del 40. En un mundo dividido como el actual, con conflictos agudos y antagonismos, al parecer irreductibles, la juventud es nuestra última esperanza. El fracaso de los adultos a promover y no evitar 2 guerras mundiales en poco más de 20 años es demasiado evidente para que podamos tener fe en los hombres actuales. Dice esto cuando se habían producido las 2 guerras mundiales, entre otras, junto con el fascismo, el nazismo, etc. Dice, al mismo tiempo, los problemas de la posguerra en todos los órdenes políticos, económicos, sociales se han ido acumulando de tal modo que los adultos de hoy parecemos incapaces de resolverlos. La juventud es nuestra última esperanza, nuestra única solución. Es necesario que los adultos, en vista de nuestros fracasos, nos retiremos humildemente a un segundo plano y que dejemos la escena a las nuevas generaciones para que ensayen, actúen e incluso se equivoquen. De los yerros vendrán los aciertos. Tiempo tendrán para rectificar sus errores, que desde luego difícilmente serán mayores que los nuestros. Podemos discutirle a Luzuriaga el hecho de que los adultos pasemos a un segundo plano, o a mí, es una posición que no me deja conforme, y que sea esto una condición para garantizar la renovación. Dejar a los nuevos demasiado a merced de las inclemencias de las desigualdades también podría ser un efecto de eso. No es eso lo que me convoca de su reflexión, pero sí lo que muestra sobre lo desafortunado de descalificar a las nuevas generaciones y, agregaríamos, dejar de reconocer la experiencia de las generaciones adultas.
Luzuriaga dice muchas cosas en esa reflexión. Entre otras, parece marcar que la nostalgia puede ser una operación conservadora y hasta reaccionaria. Más productivo será pensar que se trata de generar políticas que reconozcan, respeten y promuevan la pluralidad y la tolerancia hacia lo diferente, con base en la diferenciación cultural, no discriminatoria, y que asimismo enfrenten con firmeza la exclusión basada en la desigualdad social. Legar a los nuevos y abrir espacios de recepción y apropiación supone permitir que ellos hagan con eso aquello que no es copia de sus predecesores. No esperar esa opción implica dejar de lado buena parte de nuestras pretensiones omnipotentes y nuestra ilusión de continuidad y completud. Es necesario recordar estos aspectos en una época en la que suele haber mucha impugnación en el cuestionamiento hacia las y los jóvenes, porque sus modos de vivir en el mundo y en la cultura parecen ser distintos de los que los adultos creemos recordar como vivimos nuestra juventud. Una mirada frecuente sobre los y las jóvenes suele pensarlos como menos creativos, menos cultos, menos lectores, menos políticos de lo que nosotros recordamos o reconfiguramos haber sido. Ante esto conviene volver sobre tres aspectos. La diferencia no es minusvalía. La transformación y la recreación del legado cultural recibido es condición para la supervivencia de la cultura. Y tercero, como decía Luzuriaga, sus errores difícilmente serán mayores que los nuestros. La discontinuidad también hace historia. La interrupción para recrear el relato. En ese hecho, con lenguaje y creación, las y los jóvenes se diferencian, marcan las fronteras de su tiempo histórico y a la vez señalan a las generaciones adultas las propias limitaciones, aquello no hecho, aquello incompleto, y proyectan sus posibilidades futuras. Siempre, por otra parte, hay algo desconocido de una generación joven para la generación adulta, y también en el sentido inverso. Ese desconocimiento, esa diferencia, puede ser percibida como amenaza o como promesa. Puede motivar el rechazo o la ausencia de encuentro, o, contrariamente, puede convertir ese desacuerdo básico en la base para un trabajo común. El espacio intergeneracional debe pensarse hoy como un trabajo de reconocimiento de esas diferencias, pero también de los dilemas comunes que atraviesan a la sociedad en su conjunto. El reconocerse y ser reconocidos como parte de un vínculo donde prevalece el deseo por la vida, el deseo de la vida, permite tomar lugar en la cadena de las generaciones y permite no sucumbir a la sumisión de la violencia. De esta manera, como Prometeo, podremos liberarnos de las cadenas que nos hacen hoy aislarnos, acostumbrarnos a las violencias sociales. Hay que destacar que este mundo territorializado de modos distintos, donde los saberes circulan y las comunicaciones crean nuevos vínculos, no deja de estar atravesado por la desigualdad y la injusticia, donde algunas deudas de larga data siguen consolidándose y otras nuevas muestran el límite de algunos sueños pasados. Es decir, muestran que algunas fórmulas del pasado tampoco funcionaron. Esas deudas del pasado y el modo en que se reactualizan han puesto en evidencia manifestaciones de las violencias, el desamparo, la culpabilización y la construcción social del miedo, que continúan estableciéndose como formas de relación entre los seres humanos. En este mundo, las formas más explícitas de violencia conviven con otras menos explícitas, pero igualmente devastadoras, como son ciertas formas de indiferencia tolerante, de relaciones humanas poco dignas y poco hospitalarias con los otros y con nosotros mismos. Estas diferenciaciones se traducen, en algunos casos, en la construcción de identidades plurales y pluralistas, mientras en otros se posicionan a partir de la exclusión y la intolerancia.
dando lugar a conductas xenófobas y expulsivas. Esta construcción es compleja y difícil, y no queremos aquí proponer imágenes romantizadas sobre la tarea de enseñar. Una autoridad más democrática debería hacerse cargo de la opacidad, la complejidad y las tensiones del acto pedagógico, abandonando la ilusión de un encuentro armonioso y transparente entre educador y educando en el aula. Hay asimetría, hay divergencias y hay conflictos cuando nos encontramos en el mismo espacio educativo con seres que portan otros saberes, otros dolores, otras razones, otras historias, y las hay más todavía hoy cuando las relaciones entre las generaciones están transformándose, cuando la frontera de lo legal y lo ilegal se está redefiniendo, cuando la relación con la autoridad es un elemento en crisis, por suerte, para todas las sociedades en las que nos encontramos, con tantas injusticias y dolores acumulados. La cuestión es cómo los convertimos en parte de la riqueza del vínculo pedagógico y no solo ni principalmente un obstáculo. ¿Cómo podemos pensarla como una riqueza que transmite, pasa algo en distintos sentidos, en ambos sentidos, desde hacia los docentes con sus saberes específicos y sus experiencias de vida, y desde hacia los estudiantes portadores de saberes, historias, deseos, expectativas, que también enseñan en ese encuentro renovado con lo nuevo? Seguramente ese encuentro vendrá con dolores e injusticias, pero también con la confianza de que los que viven podrán hacer algo mejor. Los que vienen harán eso mejor, como decía Arendt o Luzuriaga, algo que no previmos con aquello que les dejamos. Si esa confianza, que es una forma de amor en la pedagogía, sin ella no hay educación posible. En ese cruce entre la conservación y la renovación, la educación puede plantearse una autoridad cultural que habilite a los otros a ocupar nuevos lugares, sus lugares, los lugares de una generación que está por venir. Como sabemos, cada época produce y reproduce historia y cultura, genera crisis de sus expresiones previas, renueva sus formas y echa a andar nuevas posibilidades. ¿Cómo ha resonado esa dinámica propia de la cultura dentro de las paredes de la escuela? A veces la escuela genera culturas nuevas, así lo hizo cuando creó un público lector, un público letrado, y ayudó a estructurar relaciones, identidades, sentimientos e incluso industrias como la del libro y el periódico masivo sobre esa base. Un hecho no menor en esa dirección es la incorporación masiva de la mujer en la cultura, tanto en su rol de alumna como en la educadora, primer escalón de un ingreso al mercado de trabajo que transformaría definitivamente la sociedad y la familia. ¿Cómo se fue dando la incorporación de las nuevas formas de producción cultural en nuestras escuelas? En la historia de más de 2 siglos de escuelas en el país, el diálogo con la producción cultural que se producía fuera de ella fue enriquecedor, pero a la vez casi siempre problemático, dado que se pensaba la escuela como una institución renovadora y transformadora de la sociedad. No debe sorprendernos que los límites entre el afuera y el adentro de la escuela estuvieran rígidamente marcados y que el adentro valiera mucho más que el afuera. El afuera sobre el que se recortó la escuela argentina fue planteado como una fuente de contaminación, una amenaza o un problema. La sospecha sobre lo contemporáneo y antes que nada sobre los saberes y los sujetos que enunciaban esa experiencia contemporánea fue un elemento que persistió mucho más largamente de lo que persistieron los ecos de quienes pensaron nuestro sistema educativo. Más de una vez en estos siglos, los cambios tecnológicos, los nuevos lenguajes y lo que producían las vanguardias artísticas, culturales y políticas eran vividos como una amenaza ante las cuales la escuela debía construir paredes más altas. Un ejemplo de ello puede encontrarse en las expresiones sumamente preocupadas de educadores como Víctor Mercante, un educador que mucho tuvo que ver con esta ciudad,
que desconfiaba de los avances tecnológicos como la mecanización, los tranvías eléctricos en las primeras décadas del siglo XX, como así también de expresiones culturales tales como el cine, el tango y el fútbol. Constatando que la mayoría de los espectadores del cine eran jóvenes entre 12 y 25 años de edad, Mercante se preguntaba horrorizado en 1925, ¿quién abre un libro de historia, de química o de física, a no ser un adulto, después de una visión de Los Piratas del Mar o Lydia Gilmore de la Paramount? Son películas muy viejas. La mayoría de las películas eran, en aquella época, sigue diciendo Mercante, de cowboys y de amor, cuyos héroes eran grandísimos salteadores y besuqueadores. Todo eso llevaba a que los jóvenes solo quisieran gozar, gozar y gozar. Por eso, Mercante sostenía que el cine era una escuela de perversión criminal y que había que organizar comités de censura en todas las ciudades para que solo se exhibieran películas moralmente edificantes. Su propuesta fue la de establecer comités de censura en pueblos y cerrar las escuelas a los nuevos lenguajes y las estéticas. En ese sentido, también algunos educadores encabezaron fuertes discusiones acerca de qué podía considerarse cultura y qué quedaba relegado a lugares menores y despreciados, y por lo tanto qué expresiones escritas, visuales o sonoras podían introducirse en la escuela y podían ser parte del trabajo escolar y cuáles no. De ese modo, esa escuela fue autorizando determinados saberes, voces, expresiones y lenguajes, y decidió dejar afuera otras formas culturales que luego la historia fue incorporando dentro del canon de la cultura legítima. Lo que debemos también sostener como una alerta es que muchas veces estas otras formas culturales no autorizadas por las instituciones entraron por la ventana, es decir, imponiéndose por la demanda social de familias, de alumnas y alumnos, por la presión del mercado o por decisiones sin consultas. Quizá esta vez deberíamos ser capaces de dar una discusión pública, rigurosa y profunda sobre cuáles de estos nuevos saberes deben entrar a la propuesta escolar y cómo deben hacerlo, por la puerta grande, ya no por la ventana. Las tecnologías de transmisión y de archivo de la memoria también se han pluralizado. La televisión, la computadora, el consumo masivo de bienes culturales han puesto en circulación una cantidad y calidad de información como pocas veces antes vista en la historia humana. Para algunos esa diversidad va en contra de darle un sentido a la transmisión y los individuos parecen perderse en un laberinto de mensajes. Para otros, esos mensajes están altamente estandarizados y la diversidad no es otra cosa que variedad de lo mismo, de un monodiscurso. Para otros, en fin, implica un desafío mayor para las instituciones tradicionales de transmisión de la cultura, como son las instituciones formadoras, la escuela en todos sus niveles, para desarrollar estrategias y capacidades de intelección de ese flujo de información para volver a inscribir a los sujetos en una trama colectiva. Cualquiera sea la lectura que hagamos de esa pluralidad, lo cierto es que ella está aquí, instalada, forma parte de nuestro tiempo. De nada servirá querer ponerle limitaciones. Por otro lado, debe enfatizarse que no se trata de incorporar todo lo que sucede o renunciar a que la escuela sea un lugar de mediación y de transformación de los saberes en función de lógicas de más largo plazo, que no se agotan ni se definen solo desde lo inmediato. Empieza a ser cada vez más necesario que la escuela proporcione otros conocimientos para moverse mejor, más fluidamente y de forma más rica y relevante en los saberes que proporcionan las nuevas tecnologías, expresiones artísticas, manifestaciones culturales diversas. Es una forma de fortalecer a la escuela. Quizá valga preguntarse, si no es la escuela la que proporciona estos saberes, ¿quién entonces lo hará? Por ejemplo, ¿puede imaginarse una televisión que enseñe a reflexionar críticamente sobre sus contenidos contra sus propios intereses? Dejarlo librado al mercado o a las experiencias actualmente disponibles, que en su gran mayoría están organizadas por pautas mercantiles, implica renunciar a incorporar otras lógicas, otros plazos, otras orientaciones.
conviene destacar que educamos para que nuestros y nuestras alumnas y alumnos vivan en el mundo, tengan más herramientas para ser felices y que puedan hacer algo mejor con lo que reciben de nosotros. Ahí es donde cobran sentido las preguntas sobre qué saberes sobre el mundo estamos transmitiendo y con qué actitud nos posicionamos frente a él. Le agradecemos a Miriam que esté acá en la Escuela de Danzas Tradicionales, Instituto Malvinas, en realidad, en el espacio, y también a Silvia Lali, que nos acompaña, era nuestra inspectora, se jubiló y nos está acompañando en este congreso. Gracias, Silvia, y gracias, Miriam. A ustedes.